Padre, comentábamos de esta complejidad que implica la lectura y el conocimiento de la Biblia por sus diferentes enfoques, por sus diferentes formas de ser editada, dependiendo de las condiciones de quienes lo vayan a leer, etc. De tal suerte que queda entonces una duda. Obvio, no se puede leer la Biblia cual si fuese una novela de un jalón. No. Es un libro para toda la vida, y si es un libro para toda la vida, quiere decir que en todas y cada una de sus partes debe de dejar una importante enseñanza. Sí. Bueno, no se puede leer como una novela de un jalón. Sí se puede leer desde el principio hasta el fin, Claro. pero para quien, de cualquier manera que la leas, de principio a fin, o de fin al principio, o de la mitad para un lado y para otro, lo más importante es que uno tiene que tener una formación Sí. para leerla, ¿no? Me estoy acordando de que una vez a una jovencita le dije, que no es practicante católica, le dije que yo nunca recomendaba a una persona que no estuviera iniciada en la Biblia que la leyera, o una persona que quería conocer el cristianismo que leyera la Biblia. Y pues le hizo mucha gracia eso de que un sacerdote pues no recomendara leer la Biblia a cualquier persona. Pues ciertamente que no. De hecho, pues cuando nosotros éramos niños estaba casi prohibido a los laicos leer la Biblia, ¿no? Pues es que obviamente así como también cuando éramos chicos, ahora ya digamos, pues hay poca censura, pero también en la televisión sabemos que hay programas para niños y hay programas para adultos, y debe haber una guía y una asistencia de parte de los padres hacia los hijos para ver qué programas pueden ver y cuáles no, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, también hay libros dentro de la Biblia que una persona no los puede entender adecuadamente si no ha tenido ya una iniciación. Entonces, ciertamente que tiene que haber una iniciación en la Biblia, tanto del punto de vista de la historia que nos narra, como del punto de vista de los géneros literarios, y por supuesto saber cuál es el hilo, o como hemos dicho antes, saber que se trata ante todo y sobre todo de una historia de salvación, y que no se trata de una historia profana, como puede ser la historia escrita por un historiador sobre la historia de un país, ¿no? Entonces, obviamente que tiene que haber ciertos criterios, y si esa persona que está leyendo la Biblia y no tiene una buena preparación para juzgar del valor de unas cosas y otras, tiene alguien a quien pueda acudir, entonces pues adelante, ¿no? Porque ciertamente que ante esas cosas que le llamen la atención y sustos que se dé porque diga la Biblia tal cosa, Dios dice que maten a todo el mundo, niños, mayores, animales, etcétera, lo que se llama el anatema, ¿verdad? Que aparece pues mucho en el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Pues obviamente que eso, pues nuestra mentalidad hoy no lo concibe, ni del punto de vista humano ni del punto de vista religioso, ¿no? Entonces tenemos que dar a esa persona algunos tips para que pueda entender, ¿no? Pueda entender que, por ejemplo, en ese sentido, como lo hacemos ahora muchas veces, por ejemplo, si tú haces algo que no está bien y quieres justificarlo, me puedes decir, Dios ya me entiende, ¿verdad? Como Dios ya me entiende, pues entre yo y Dios lo arreglamos, ¿verdad? Y entonces pues le estamos como poniéndole a Dios nuestros criterios, aplicándole a Dios nuestros puntos de vista, y de ahí que el pueblo de Israel pues vaya a justificar todas esas barbaridades que se hacen, exterminio de gente, así como se puede hacer hoy en estas guerras que hay, y cuando se dan esas barbaridades de exterminio de pueblos enteros o de pueblos enteros, sea a través de armas químicas, etcétera. Entonces, pero es por salvar la democracia, padre. Pues así como hoy día se justifica eso, y lo justifica el que lo hace, pues también dentro de la... justifica porque van a rescatar
a la humanidad y a salvar la democracia. Sí, bueno, pues esas justificaciones de ahora las pasamos a aquel tiempo y tenían otras justificaciones, que era que Dios era el Dios absoluto y Dios quería que su pueblo dominara esa tierra y Dios había prometido que les iba a dar esa tierra, y entonces, igual que ahora los israelitas creen que tienen derechos sobre los palestinos, pues igual, entonces también los israelitas creen que tenían derechos sobre los filisteos y los jebuseos y demás pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Literalmente es lo que platicamos hace un rato. Tomar la literalidad de las cosas conlleva justificar y fanatismo, Sí, que es un grave error. claro. Pero también, lástima que ya se nos va a acabar el tiempo, pero hay una parte en toda esta literalidad que es su capacidad para inspirar. Hay que ver que dentro de la cultura occidental esta literalidad ha inspirado belleza en todas sus formas, literaturas, formas de conducta, de expresión, de moda, de vestir, de muchas cosas. Ha sido esta literalidad, aunque parezca una paradoja, o sea, es tan grande el concepto o lo que envuelve la Biblia que puede generar, aún con una forma primitiva y literal de conocerla, cultura y belleza. A tal grado es el interés que puede tener este libro, Sí, o este compendio de libros. claro. Sí. Imagínense Bueno. qué haríamos sin los cuadros de Adán y Eva, Ujú. sin esculturas. Sí, claro, ha originado toda esa. Por eso también digamos que es el libro de los libros, ¿no? Porque ha originado estudios de todo tipo, ¿no? Del punto de vista literario, del punto de vista artístico, arqueológico, etcétera, y arquitectónico, ¿no? Es como una fuente en la cual la capacidad creativa del ser humano ha desplegado todas sus fuerzas, y pues todo eso de alguna manera nos está diciendo, ¿no? Y es importante que esto lo digamos hoy día frente a quienes se atreven a decir que Dios es un invento del hombre, ¿no? Cuando toda la historia de la humanidad ha ido circulando en torno, ¿no? Y no solamente en lo religioso, sino, como dice, en otras áreas, ha estado circulando en torno a esta historia originada por Dios, para que algunos inexpertos o no debidamente instruidos nos vayan a decir que esto es un invento del hombre. A ver, qué hombre tan listo, tan inteligente para inventarse todo este entramado de historia. Pues es que habría que conocerlo y darle. Pero el chiste es que ese hombre no es un hombre, es Dios, precisamente el que ha originado todo eso, ¿no? Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues ni modo. Mientras no quieran ver, seguirán ciegos ante la realidad. Lo que pasa es que también tendríamos que ver estrictamente cuál es su conceptualización de Dios. A lo mejor tiene un concepto sumamente limitado. Sí, bueno, No se pero puede ser tan crítico, a lo mejor, pero muy limitado el Señor. por muy limitado que sea, Dios siempre tiene una dimensión trascendente. Sí, en la realidad sí, pero no en la mente de todos al analizarlo. Yo me refería a que es muy limitado quien pueda opinar de esa forma, que Dios es un invento. Sí, es muy limitado. Ya desde el arranque, el decir Dios no existe, se da uno cuenta muy limitado, claro, porque no le alcanza para más. de que no, pues sí, de plano, de que se trata de una persona con limitaciones culturales. Obviamente Dios no existe, Dios es. Prejuicios. Ya simplemente de ahí arrancamos en eso. Dios no existe, eso ya, Sí. ya lo mencionó aquí alguna vez. Sí, exactamente, o sea, ya quien Dios inicia bajo ese contexto no existe porque es un invento. No, pues, obvio que no existe. O sea, ya de ahí saca uno las conclusiones. Pero vamos, no vamos a criticar a nadie. Pero sí ver todo aquello que puede conllevar el conocimiento de la Biblia. Desde, obviamente, su parte espiritual, sapiensal, cultural. Inspiración
artística, humanista. Pero ya sabes la fábula de la zorra, ¿Cuál de todas? la de las uvas. No. Pues que iba a comer unas uvas, le apetecían unas uvas, pero como estaban muy altas y no las alcanzaba, dijo que estaban verdes. Y que mejor no se las comía. Entonces, eso pasa con el ser humano, cuando el ser humano quiere meter en su cabeza las cosas y entenderlas y pasarlas por su razón y no alcanza, entonces dice no existen. Si yo no lo entiendo es que no existe, ¿no? Entonces imagínate por muy inteligente que tú seas, ¿verdad? Que lo eres porque eres doctor, ¿verdad? Pero tú sabes, eres doctor en medicina, pero si te hablo de física nuclear, No, pues ya soy mucho más limitado, obviamente. y puedes decir, a lo mejor no lo vas a decir porque eres sensato suficientemente para no decirlo, pero podrías decir, no, eso es pérdida de tiempo, a mí no me, ¿para qué quiero eso? Yo eso no lo necesito, ¿no? ¿Por qué? Pues digo, no, es que a mí no me va. En mi caso, por ejemplo, dice, todo lo que son ciencias, pues no me interesa, porque lo mío son el ramo de las letras, entonces, ¿eso para qué? Eso no sirve, eso son pérdida de tiempo, eso son elucubraciones que total nos lleva a cabo, ¿a qué? La física nuclear, para crear bombas nucleares y destruir a la humanidad, ¿no? Entonces yo lo veo desde un punto de vista prejuicioso, pues lo paso. Y eso pasa con la gente que dice Dios es un invento del hombre. ¿Por qué lo ven desde un punto de vista prejuicioso? Porque ven un Dios que no es el Dios verdadero. Ellos les han dado a conocer un Dios falso, y qué bueno que no crean en un Dios falso. Lo malo es que se queden sin conocer al Dios verdadero. Claro, aunque de todas formas lo que platicamos, esa deformación del Dios antropomórfico nos dio la Capilla Sixtina, que es una joya de la humanidad. Bueno, pero todo eso no, aquí lo que importa, lo que está en juego es si la gente se beneficia de este gran misterio de la existencia de Dios, que para nosotros ha originado esta historia de la salvación, ¿verdad? Y que, bueno, pues eso que dices, todas esas cosas que he mencionado, externas, pues obviamente que podrían ser un punto de referencia, decir, ay, pues voy a pensar un poco mejor, ¿verdad? ¿Cómo este Dios ha originado tanta cosa y tanta gente sabia y científica que han hecho obras hermosas a raíz de toda esta historia? Pues, hombre, pues yo creo que no soy el más inteligente del mundo, ¿eh? Para decidir si Dios existe o no existe, ¿verdad? Si Dios es o no es, y yo, pobre criatura, y me estoy erigiendo en ¿no? Aquí está el hombre infalible para decir lo que es verdad y lo que no es verdad. El pecado original. Sí, en definitiva, volvemos a los inicios, y entonces esa persona, dice la Iglesia, a esa persona hay que proclamarle el querigma, el gran misterio de un Dios que lo ama y que está pendiente de él y que le ofrece un camino de vida y de conocimiento en Jesucristo. Pero entonces, regresando con la Biblia, no hay una sola parte en la Biblia donde no encontremos una parte de inspiración, de moralidad, de espiritualidad, de arte, de literatura. O sea, nos podemos pasar toda una vida en tan solo una parte de la Biblia. A tal grado puede ser de compleja. Y eso es lo que la hace tan fascinante. Tan fascinante que sigue siendo el libro más impreso desde la época de Gutenberg hasta hoy. Y el libro más leído y más traducido. Así es todo un bestseller. Padre, pues ya nos dijo que caput. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas buenas noches a los que nos ven del otro lado del Atlántico. Muy buenas tardes a los que están aquí en América. Pásenla bien, los esperamos en una semana y como siempre les recordamos, paz y bien. Paz y bien, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.